Me llamo Clara Mendoza, tengo 32 años y aquella Navidad descubrí algo que me rompió en 1000 pedazos. Para mi familia mi esfuerzo valía menos que un simple dólar. Esa noche, con lágrimas en los ojos y una maleta apresurada, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me iría y no miraría atrás. El frío de diciembre abrazaba las calles de Portland. Yo llegaba a la casa familiar con el corazón agitado y la mente llena de ilusiones. Había trabajado como nunca en los últimos meses. Había recibido un ascenso importante y aunque mi salario aún no era grande, sentía orgullo. Pensaba, este año por fin se darán cuenta. Este año verán que valgo tanto como mi hermana. En el maletero de mi coche llevaba varios paquetes envueltos con papel brillante. Había comprado un reloj elegante para mi padre, una bufanda de lana fina para mi madre, un libro especial de arte para mi hermana. Invertí más dinero del que debía, estirando mi presupuesto hasta el límite, porque en mi mente aquellos regalos eran más que objetos. Eran un último intento de construir un puente, de ganar un poco de reconocimiento. La casa estaba adornada como siempre. Luces multicolores en el techo, un muñeco de nieve inflable en el jardín, una corona de terciopelo rojo en la puerta. Todo parecía perfecto desde afuera, pero por dentro yo sabía que nada lo era. Apenas crucé la puerta, mi madre me recibió con un abrazo rápido y un olor a canela en su delantal navideño. Me dijo que pasara, que papá estaba viendo el partido y que mi hermana llegaría pronto con su novio. Subí las escaleras hasta mi antigua habitación. Ya no era realmente mía. Había cajas apiladas con documentos y adornos viejos, la cama estrecha cubierta con un edredón que nunca había visto y mi escritorio convertido en mesa de costura. Es solo para dormir, ¿verdad? No te preocupes, comentó mi madre al notar mi expresión. Yo sonreí con amargura. El contraste fue evidente cuando pasé por la habitación de mi hermana. Seguía intacta, como un santuario. Sus pósters, su decoración, su espacio intocable. Ella seguía siendo la niña mimada, aunque ya era adulta. En la cocina, como siempre, me tocó pelar papas y ayudar con la cena. Estaba en eso cuando la puerta se abrió de golpe y la voz de mi hermana llenó la casa. «Ya llegamos». Entró radiante, vestida con ropa de diseñador, el cabello perfectamente peinado. Detrás de ella venía su novio, alto, seguro de sí mismo, con 2 botellas de vino caro. Mamá dejó el pavo a medias y corrió a abrazarla. Papá salió de la sala con los brazos abiertos. Yo seguí pelando papas en silencio. Cuando por fin se acercaron a saludarme, fue apenas un gesto rápido, casi protocolario. Nadie preguntó por mi ascenso, nadie mostró interés real. Mi padre, distraído, me preguntó, ¿cómo va el trabajo? Dibujar edificios paga las cuentas, ¿eh? Y enseguida volvió a invitar al novio de mi hermana a ver el partido. La noche siguió con la llegada de más familiares, tíos, primos, risas, música. A mí, como siempre, me tocó atender, recoger abrigos, rellenar copas, servir bandejas. Mientras tanto, las conversaciones giraban alrededor de los proyectos artísticos de mi hermana, de su novio, de su futuro brillante. Yo era una sombra útil, alguien que estaba allí para que todo funcionara, no para ser vista. La cena fue un despliegue de tradiciones. El pavo dorado, los postres, el brindis. Cuando intenté hablar de un proyecto importante en mi trabajo, papá cambió de tema enseguida para preguntar a mi cuñado sobre su residencia médica. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Después vino el intercambio de regalos. Como siempre, empezaron por los más jóvenes. El novio de mi hermana abrió con entusiasmo el tarjetero de cuero que yo le había regalado. Sonrió, dijo «gracias» y lo dejó a un lado. Mi hermana abrió mis entradas de concierto con la misma indiferencia con la que el año anterior había recibido una vela barata. Yo sabía que aquel regalo había costado casi la mitad de mi presupuesto del mes, pero para ella era solo un detalle más en medio de muchos. Finalmente, mis regalos aparecieron. Una bufanda genérica de parte de una tía, un set de jabones de parte de una prima, una tarjeta de regalo de parte de mis padres. Cosas impersonales, sin significado. Cuando parecía que todo había terminado, mi padre se levantó con una sonrisa especial. «Tenemos una sorpresa este año». Y entonces se la dieron a mi hermana. Una cajita dorada con las llaves de un Audi blanco estacionado afuera, adornado con un lazo enorme.
Ella gritó, saltó, lloró de felicidad. Todos la rodearon, la aplaudieron, tomaron fotos. Yo me quedé en un rincón abrazando mis propios brazos para no temblar. Y entonces, como si recordaran de repente, mi madre dijo: casi olvidábamos. También tenemos algo especial para ti. Me entregó un paquete pequeño envuelto en papel arrugado. Lo abrí despacio. Dentro había una alcancía rosa en forma de cerdito y un billete de $1. Es nuestra contribución para tu futura casa, dijo con ternura, como si acabara de darme una joya invaluable. El silencio fue incómodo. Nadie supo qué decir. Yo logré murmurar un gracias que me quemaba en la boca, pero por dentro sentí un vacío inmenso. Era la confirmación cruel de lo que siempre había sabido. Para ellos yo no contaba de verdad. Esa noche no dormí. Encerrada en mi cuarto improvisado, rodeada de cajas, repasé toda mi vida. Recordé mi cumpleaños número 10 sin pastel. Recordé las veces que cociné sola mientras mis padres acompañaban a mi hermana a sus recitales. Recordé mi graduación universitaria cuando llegaron tarde porque ella había tenido un accidente menor con el coche. Recordé mis trofeos olvidados en un estante polvoriento mientras sus dibujos llenaban las paredes. Y entonces entendí. No era solo la alcancía. Era un patrón de 32 años. A las 2 de la madrugada llamé a mi mejor amiga que vivía en Seattle. «Otra vez lo mismo», dijo indignada cuando le conté. «Peor», respondí yo. «¿Un coche nuevo para ella y un cerdito de cerámica con $1 para mí?» «Clara, eso no es un regalo inocente. Eso es un insulto. Ven aquí. Tengo una habitación libre. Haz el cambio». Colgué con el corazón en un puño. Dudaba. Era Navidad. ¿De verdad iba a huir así? Pero entonces escuché las risas de mi hermana en la sala, las voces celebrando su coche, y comprendí que nadie se preocuparía por mí, nadie notaría si me iba. Tomé mi maleta y empecé a empacar. Ropa, algunas pertenencias que aún quedaban en ese cuarto, un cuaderno de dibujos de la infancia, un álbum de fotos de la universidad, un cofre de madera que me había hecho mi abuelo. Cosas pequeñas pero valiosas. Tomé una nota corta y la dejé sobre la mesa de la cocina. Me voy, necesito espacio, no me busquen por un tiempo. Nadie estaba allí para leerla. Todos seguían en la sala, atentos al televisor. Subí a mi coche, puse la alcancía en el tablero y arranqué. Afuera nevaba otra vez. Miré una última vez la casa iluminada con humo saliendo de la chimenea, y junto a mi viejo Honda el Audi nuevo de mi hermana brillaba como un recordatorio cruel. La carretera estaba oscura, pero dentro de mí sentí un fuego nuevo, libertad. A los pocos kilómetros, mi teléfono vibró. Pensé que era mi amiga preguntando por el viaje, pero no, era un mensaje de mi madre. No olvides pagar las facturas del apartamento el 28. Ni un ¿dónde estás? Ni un ¿estás bien? Solo facturas. Luego llegó otro mensaje, de mi padre. Mañana se procesa el pago del internet. Asegúrate de tener saldo. Me ardieron los ojos. Tuve que detenerme en un área de descanso. Apagué el motor, apoyé la frente en el volante y lloré. ¿Por qué seguía esperando amor de quienes solo sabían exigirme? Fue en ese silencio helado cuando lo comprendí. No se trataba del coche ni del $1. Era una vida entera de ser invisible. Y mientras la nieve caía sobre mi parabrisas, lo juré. Jamás volvería a aceptar migajas disfrazadas de cariño. Lo que ocurrió después en la carretera fue el verdadero inicio de mi nueva vida. La nieve caía cada vez más densa sobre la carretera cuando retomé el volante. Eran casi las 3 de la madrugada y apenas se veían las líneas blancas bajo el reflejo de los faros. Encendí la calefacción, puse la alcancía en el tablero como recordatorio de por qué conducía esa noche y respiré hondo. Por primera vez en mi vida estaba eligiendo el rumbo sin esperar aprobación. Pero la sensación de libertad se mezclaba con un dolor profundo. El teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Los dejé sonar. No tenía fuerzas para escuchar otra vez excusas disfrazadas de consejos. A los pocos kilómetros decidí detenerme en un área de servicio. Necesitaba un respiro. El lugar estaba casi vacío. Un estacionamiento helado, un baño abierto y una cafetería iluminada con luces de neón parpadeantes. Entré buscando calor.
Una camarera mayor con cabello plateado y mirada amable se acercó con una jarra de café. «Feliz Navidad, cariño. ¿Viajando sola a estas horas?». Asentí sin poder fingir una sonrisa. «Solo necesito un café, por favor». Ella me sirvió una taza humeante y dejó un pedazo de pastel frente a mí. De la casa. Nadie debería pasar la Navidad sola y con lágrimas en los ojos. Su gesto simple me derrumbó. Bajé la cabeza y lloré en silencio. La camarera, que se llamaba Gloria según su placa, se sentó sin preguntar demasiado. A veces las familias no entienden lo que tienen hasta que lo pierden. Yo también me fui de casa a los 27. Fue lo más duro y lo mejor que hice en mi vida. Aquellas palabras me atravesaron. No estaba sola. Había gente que también había tenido que romper con lo que parecía irrompible. Entre sorbo y sorbo de café, me animé a contarle lo que había ocurrido. El coche nuevo para mi hermana, el cerdito con $1 para mí, la indiferencia, las llamadas que solo pedían facturas pagadas. Gloria me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió con firmeza. Lo que te dieron no fue un regalo, fue un mensaje, y tú ya entendiste ese mensaje. Ahora lo que importa es lo que vas a hacer con él. Me quedé pensativa. Por primera vez alguien ponía en palabras lo que yo sentía. No era un capricho ni una exageración. Era una herida real. Cuando salí del lugar, llevaba conmigo no solo un pedazo de pastel envuelto en papel de aluminio, sino también una decisión más clara. Continuaría hacia Seattle. Mi amiga me esperaba, y allí tenía una oportunidad de empezar de cero. La nieve empeoró. Tuve que reducir la velocidad y, tras un par de horas, opté por detenerme en un motel de carretera. Era un sitio sencillo, con habitaciones impersonales, pero me ofrecía lo que más necesitaba, una cama y silencio. En esa cama, con el murmullo del viento golpeando la ventana, abrí mi portátil. Empecé a escribir un correo a mi jefa. Pedía formalmente el traslado a la oficina de Seattle, una opción que me habían ofrecido meses atrás y que yo había rechazado por estar cerca de mi familia. Ironías de la vida, ahora esa cercanía era precisamente lo que debía romper. Redactar ese correo fue como firmar un pacto conmigo misma. Una hoja en blanco que dejaba atrás años de invisibilidad. Dormí pocas horas, pero al despertar, con la luz gris del invierno entrando por la ventana, me sentí más ligera. El coche arrancó con dificultad. El motor hacía un ruido extraño, como si protestara contra mi decisión. Conduje apenas 10 millas antes de que una luz roja apareciera en el tablero. Detuve el coche en un taller de un pueblo pequeño llamado Maplewood. El mecánico, un hombre de manos manchadas de grasa y ojos amables, lo revisó con calma. «¿Es el alternador? Necesito pedir la pieza, 2 días, quizá 3, por las fiestas». Me quedé helada. Mi plan de llegar rápido a Seattle se retrasaba. «¿Hay un lugar donde quedarme?». «Sí, un hotel a 2 calles. Es decente. Te prometo que el coche quedará bien». Mientras caminaba con mi maleta hacia el hotel, comprendí que aquello era una prueba más. Podía frustrarme y sentirme atrapada, o podía aprovechar ese tiempo para ordenar mi vida. En la habitación saqué mi cuaderno y empecé a escribir listas. Barrios en Seattle que me gustaría explorar, presupuestos de alquiler, cosas que debía llevarme de mi apartamento en Portland. Convertí la espera en planificación. Cada palabra en ese cuaderno era un ladrillo en la construcción de mi nueva vida. Durante esos días en Maplewood descubrí algo inesperado. El pueblo tenía un café pequeño donde los vecinos se reunían incluso en invierno. Pasé horas allí, escribiendo, leyendo, observando cómo la gente se saludaba con calidez. Nadie me conocía, y aún así me sentía más vista que en 30 años con mi propia familia. El 29 de diciembre mi coche estuvo listo. Pagué la reparación con mis ahorros, dinero que me habría gustado destinar a otras cosas, pero lo hice sin arrepentimiento. Era el precio de mi libertad. Al llegar finalmente a Seattle, mi amiga me recibió con un abrazo fuerte. «Bienvenida a tu nueva vida». Aquella noche hablamos hasta la madrugada. Lloré, reí, recordé. Le confesé que lo peor era seguir esperando que mis padres en algún momento se dieran cuenta de lo que me habían hecho. Eso no es patético, Clara, es humano. Todos buscamos amor de nuestros padres. Lo difícil es aceptar cuando ese amor nunca llega de la manera que necesitamos. Dormí en su habitación de invitados, exhausta, pero en paz. Por primera vez en mucho tiempo, me acosté sintiendo que había tomado una decisión correcta.
Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Presenté oficialmente la solicitud de traslado y en 2 semanas ya tenía confirmación. En enero empezaría en la oficina de Seattle. Busqué apartamentos con luz natural cerca del trabajo. Por las tardes caminaba bajo la lluvia, observando las calles llenas de cafeterías, librerías, murales coloridos. La ciudad me parecía un refugio en medio de la tormenta. Claro que las llamadas y mensajes de mi familia no cesaron. Usaban números distintos para saltar los bloqueos. Los correos llegaban con frases repetidas. Estás destrozando a tu madre, esto es infantil, vuelve a casa. Incluso mi hermana me escribió, arruinaste la Navidad, eres egoísta. No respondí. Guardé esos mensajes como pruebas silenciosas de lo que había vivido. Mi amiga me convenció de empezar terapia y fue allí, en el consultorio de una psicóloga de cabello gris y voz tranquila, donde por fin puse en palabras la verdad. No me fui por un coche ni por $1. Me fui porque me cansé de ser invisible. Ella asintió. Tu dolor no es capricho, es real. Has cargado con un papel que nunca elegiste. La hija responsable que no necesita nada. Ahora te toca a ti decidir quién quieres ser de verdad. Salí de esa sesión con la sensación de que, por primera vez, alguien me validaba. No era una exagerada, no era débil. Era una mujer que había sobrevivido a años de desamor y que por fin se atrevía a reclamar su lugar. Una tarde de lluvia, mientras escribía en mi nuevo apartamento temporal, miré la alcancía rosa sobre la mesa. Allí estaba, como un recordatorio constante. Decidí darle un nuevo significado. Coloqué un billete de $1 dentro, luego otro a la semana siguiente, y me prometí, cada semana que mantenga mis límites, cada semana que elija mi bienestar por encima de las exigencias ajenas, pondré $1 en este cerdito. No sería ahorro financiero, sería ahorro de dignidad. Y así empezó mi vida en Seattle, con lluvia, con incertidumbre, con miedo, pero también con una libertad que nunca había conocido. Lo que no sabía entonces era que, muy pronto, mi familia intentaría romper ese muro que yo estaba construyendo, y lo harían de la forma más inesperada. El invierno en Seattle tenía un ritmo distinto al de Portland. La lluvia parecía eterna, pero en lugar de deprimirme, me resultaba tranquilizadora. Caminar bajo un paraguas, con las calles brillando de neón, me hacía sentir parte de un nuevo comienzo. Sin embargo, la calma era solo superficial. En mi interior sabía que la batalla con mi familia aún no había terminado. Durante las primeras semanas me dediqué a instalarme en la ciudad. La oficina nueva me recibió con los brazos abiertos. Mis colegas valoraban mis ideas y mi jefa me encargó un proyecto de diseño sostenible que despertaba entusiasmo real. Era la primera vez que me sentía vista profesionalmente sin que me compararan con nadie. Pero mi teléfono seguía siendo un campo de guerra. Aunque había bloqueado a mis padres, encontraban formas de contactarme desde números desconocidos. Mensajes fríos, exigentes. Tu madre no duerme por tu culpa. ¿Esto es egoísta y cruel? La familia siempre debe estar por encima de todo. Incluso mi hermana me escribió un correo. Clara, lo que hiciste fue ridículo. Un coche no es motivo para huir. Siempre exageras. Algún día entenderás que ellos solo querían lo mejor para ti. No contesté. Aprendí en terapia que responder significaba abrir la puerta a la manipulación, pero cada palabra me hería. Era como si intentaran arrancarme del nuevo suelo que apenas empezaba a pisar. Una noche, mientras ordenaba cajas en el apartamento temporal de mi amiga, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un mensaje de voz. Dudé antes de escucharlo. La voz de mi madre sonaba más irritada que preocupada. Clara, tu nota fue muy dramática. No entiendo por qué te fuiste por un simple regalo. La alcancía era algo lindo, no todo tiene que ser caro. Estás haciendo un escándalo innecesario. Sentí un nudo en el estómago. No se trataba del precio, nunca lo había sido. Pero para ellos, mis sentimientos siempre eran exageraciones. Al día siguiente llevé esos mensajes impresos a mi sesión de terapia. Mi psicóloga me preguntó, ¿qué notas en todos ellos? Miré las hojas. Hablan de ellos, de cómo mi ausencia los afecta, de lo egoísta que soy. Nadie menciona por qué me fui,
Nadie reconoce lo que sentí. Ella asintió. Ese patrón parece familiar. Tragué saliva. Es la historia de mi vida. Las semanas pasaron. Empecé a crear una nueva rutina. Caminatas bajo la lluvia, cafés en librerías acogedoras, clases de cerámica los domingos. Conocí gente que me trataba como a una igual, ¿no? Sin etiquetas, ¿no? Sin comparaciones. Poco a poco mis hombros dejaron de estar tan tensos. El traslado oficial a la oficina de Seattle se concretó a mediados de enero. Mi jefa me presentó al equipo como líder de un proyecto de construcción ecológica. Me entregaron responsabilidades que en Portland nunca me habrían confiado. Y por primera vez no sentí miedo, sino entusiasmo. Pero justo cuando empezaba a sentir que el pasado quedaba atrás, mi familia encontró otra manera de irrumpir. Una tarde, al regresar del almuerzo, vi a mi padre en el vestíbulo de mi edificio de oficinas. Estaba sentado en un sillón, con un sobre manila en las manos. Tenía el rostro más cansado de lo que recordaba, pero sus ojos seguían siendo los mismos, exigentes, inquisitivos. Me paralicé unos segundos. Parte de mí quería esconderse, huir. Pero otra parte sabía que este momento era inevitable. Me acerqué despacio. «Papá, ¿qué haces aquí?» Se levantó, incómodo. «Tu prima trabaja en recursos humanos. Vio el registro de tu traslado. Necesitamos hablar, Clara, no a través de mensajes, en persona». Inspiré profundo y lo guié a una cafetería frente al edificio. El lugar estaba lleno, lo suficiente como para que ninguno levantara la voz. Nos sentamos en una mesa apartada. Él removió su café sin probarlo. «No entiendo por qué hiciste esto. Irte de casa por un regalo de Navidad es exagerado, incluso para ti». Sentí un escalofrío. Esa frase, incluso para ti, era la misma que había escuchado tantas veces de niña, siempre minimizando mis emociones. Lo miré fijo. No me fui por un regalo. Me fui porque ese regalo fue la gota que colmó un vaso de 30 años. Siempre fue así, papá. A ella todo. A mí, lo mínimo. Yo me esforzaba el doble y aún así, nunca era suficiente. Él se removió en la silla. Tu hermana necesitaba más apoyo. Tú eras la fuerte, la independiente. Nunca te hizo falta nada. Me temblaron las manos, pero hablé con firmeza. Sí me hizo falta. Me faltó reconocimiento. Me faltó sentir que mis logros importaban. Me faltó saber que era querida, no solo útil. La independencia que tanto alaban no fue un regalo, fue abandono. Papá bajó la mirada hacia su café. Pasaron segundos largos, cargados de silencio. Nunca quisimos hacerte sentir menos, pero lo hicieron. Su rostro se endureció. ¿Y ahora qué? ¿Piensas cortar con nosotros para siempre? ¿Eso es lo que quieres? Lo que quiero es una relación basada en respeto. No puedo volver a la dinámica de antes. No más. Él no supo qué responder. Miró por la ventana, suspiró y finalmente murmuró: «Tu madre está destrozada. Lo siento, pero no es mi responsabilidad cargar con las emociones de todos. No más». Me levanté, recogí mi abrigo y dije: «Tengo una reunión. Si quieren formar parte de mi vida, será con límites claros. Si no, tendrán que aceptarlo». Salí temblando. No fue fácil, pero por primera vez sentí que había hablado mi verdad sin pedir perdón por ella. Esa noche, en mi apartamento, puse otro billete en la alcancía. $2. 2 semanas de mantener mis límites. Un gesto pequeño pero poderoso. Las siguientes semanas reforzaron mi decisión. Me integré a un club de arquitectura sostenible, empecé a asistir a un grupo de lectura en una librería del centro y conocí a personas que me veían como era, sin etiquetas de hermana responsable ni comparaciones. El trabajo florecía. Una propuesta mía para un corredor ecológico en un nuevo desarrollo urbano fue aplaudida por la dirección. Mi jefa incluso dijo: «Esto merece presentarse al premio Emerson de diseño verde». Sentí un nudo en la garganta. Alguien al fin reconocía mi esfuerzo. Pero la paz duró poco. Un correo inesperado llegó una mañana de febrero. Era de mi madre. No desde su teléfono, sino desde su cuenta personal que nunca usaba conmigo. El asunto decía: «Urgente». El mensaje era breve: «Tu tía me llevó al hospital por dolor en el pecho. Todo esto me está matando. ¿Estás feliz ahora?». Me quedé helada.
Por un instante pensé en correr a Portland, pero recordé las palabras de mi terapeuta. Cuando alguien usa la culpa como cadena, debes comprobar si esa cadena es real. Llamé directamente al hospital. La enfermera confirmó que mi madre había sido atendida por indigestión. Había sido dada de alta el mismo día. Sentí rabia y alivio mezclados. Rabia porque aún usaban el chantaje emocional. Alivio porque no era grave. Esa noche, en lugar de hundirme en la culpa, fui a mi clase de cerámica. Modelé con las manos un cuenco imperfecto pero mío. Cada giro del torno era como decirle a mi corazón, estás aprendiendo a sostenerte sola. Lo que no imaginaba era que muy pronto el próximo movimiento de mi familia sería aún más directo. Y esa vez, la confrontación no sería por mensajes, ni por correos, sino frente a frente. La vida en Seattle empezaba a tomar forma. Tenía una rutina nueva, un trabajo que valoraba mis ideas, amigos con los que podía reír sin sentirme juzgada. Poco a poco, la ciudad húmeda y gris se volvía un refugio. Pero en el fondo, sabía que mi familia no iba a rendirse fácilmente. Y tenía razón. Un sábado de marzo, mientras salía de una reunión con mi grupo de arquitectura, vi una figura conocida esperándome frente al edificio. Era mi madre. Estaba de pie, con un abrigo largo y un bolso en la mano, como si hubiera viajado sin descanso. Mi corazón dio un vuelco. «Mamá, ¿qué haces aquí?», pregunté sorprendida y tensa. Ella me abrazó con fuerza, un gesto que casi parecía sincero, aunque sus ojos estaban húmedos por el cansancio. «No podía más, Clara. No contestas llamadas, no respondes correos. Vine porque necesito hablar contigo. Tu padre está preocupado. Heather también. ¿De verdad piensas borrarnos de tu vida así como si nada?». Respiré hondo. Sabía que no debía perder el control. No se trata de borrarlos, se trata de cuidarme a mí. Pasé demasiados años tratando de ganarme un lugar en esta familia y nunca fue suficiente. Nos sentamos en una cafetería cercana. El aroma del café recién molido llenaba el aire, pero la tensión era tan densa que apenas podía respirar. Mi madre empezó su discurso. «Entiendo que estés dolida, pero la Navidad se malinterpretó. El coche para tu hermana fue una necesidad, ella tenía prácticas en la galería. Y lo tuyo, bueno, fue un gesto simbólico. ¿No quisimos ofenderte?». Cerré los puños bajo la mesa. ¿$1 simbólico? Después de que yo trabajé día y noche, después de que me ascendieron, después de todo lo que he logrado sola. No era el valor monetario, mamá. Era el mensaje, que ella merece un coche y yo apenas una burla. Por un instante vi un destello de duda en su mirada, pero enseguida se recompuso. «Siempre fuiste fuerte e independiente. No necesitabas tanto apoyo. Tu hermana... bueno, ella sí lo necesitaba». Esa frase repetida 1000 veces en mi vida me quemó como ácido. No necesitaba cosas materiales. Necesitaba sentirme vista. Necesitaba que alguien se alegrara por mí, que vinieran a mis logros, que me dijeran, «estamos orgullosos de ti». ¿Tan difícil era? Ella me miró, incapaz de responder de inmediato. Tomó un sorbo de café, temblando un poco. Quizás no lo hicimos bien. Pero somos tus padres, Clara. ¿De verdad quieres vivir con esta distancia? La familia es lo único que queda al final. La miré fijamente. Una familia que no reconoce a uno de sus hijos no es un refugio, mamá. Es una prisión. Y yo elegí salir. El silencio entre nosotras fue brutal. Durante años había soñado con que mis padres entendieran mi dolor. Ahora que por fin lo decía en voz alta, me daba cuenta de que quizás nunca lo aceptarían del todo. Después de un rato, ella suspiró. «Tu padre quiere verte. ¿Podemos encontrarnos mañana los 3? Acepté, pero puse condiciones. En un lugar neutral, sin reproches, sin culpas, solo hablar. Esa noche apenas dormí. Ensayaba en mi cabeza todo lo que quería decir, recuerdos olvidados, heridas nunca reconocidas. Al amanecer escribí en mi cuaderno una lista de frases clave, como un escudo contra la manipulación. Nos encontramos en un restaurante sencillo la mañana siguiente. Mis padres llegaron juntos, vestidos como si fueran a la iglesia. Yo ya estaba sentada, con una taza de té en la mano y las manos sudorosas. Papá abrió la conversación. «Perdimos mucho desde que te fuiste. Vendimos el coche de Heather. Yo me quedé sin trabajo.
Las cosas no son fáciles, Clara. Lo escuché intentando no caer en la trampa de la compasión inmediata. Lo lamento, de verdad, pero entiendan que yo no me fui por comodidad. Me fui porque no podía más con la indiferencia. Mamá intentó sonreír, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre creímos que estabas bien, que no necesitabas nada. Quizás confiamos demasiado en ti. Me incliné hacia adelante. Ese es el problema. Confiaron tanto que me dejaron sola y me convertí en invisible. Papá se aclaró la garganta. ¿Qué esperas de nosotros ahora? Respeto, que entiendan que no volveré a la dinámica de antes. Si quieren estar en mi vida, será bajo mis condiciones, y si no, aprenderé a vivir sin ustedes. El silencio fue largo. Por primera vez, vi en sus rostros algo parecido a reconocimiento. No una disculpa total, no una transformación mágica, pero sí una grieta en su certeza. Nos despedimos con un abrazo incómodo, pero no hostil. Fue el primer paso hacia una relación distinta, ¿no? Aunque frágil. Ese mismo día, al regresar a mi apartamento, puse otro billete en la alcancía. Ya eran 3. 3 semanas de mantenerme firme. En paralelo, mi vida en Seattle florecía. El proyecto de diseño ecológico avanzaba, y mi equipo me respetaba. Empecé a recibir invitaciones a conferencias y a charlas. Una noche, después de una presentación, conocí a Marcos, un ingeniero ambiental que colaboraba en un proyecto similar. Conversamos sobre arquitectura sostenible y poco a poco la charla se volvió personal. Descubrí en él una mirada genuina sin juicio. Era extraño sentirme escuchada sin tener que demostrar nada. Me asustaba abrirme, pero también me emocionaba. Sin embargo, el pasado seguía acechando. Mi hermana apareció un mes después. Me escribió un mensaje corto. Necesito verte. No se trata de papá y mamá. Se trata de mí. Dudé, pero acepté. Nos encontramos en un parque lluvioso de Seattle. Ella estaba diferente. Más delgada, vestida con ropa sencilla, sin el brillo ostentoso de antes. El coche se fue. Papá ya no puede ayudarme. Tengo un trabajo de recepcionista. Y por primera vez entiendo cómo vivías tú. La miré incrédula. ¿Y ahora qué esperas de mí, Heather? Bajó la cabeza. No vengo a pedirte nada. Vengo a pedir perdón. Nunca vi lo que pasabas. Siempre pensé que exagerabas. Pero ahora entiendo lo que significa luchar sola. Su voz temblaba. Y por primera vez en años, no la vi como la niña mimada, sino como una mujer perdida. Gracias por decirlo, susurré. Nos abrazamos torpemente como quien apenas empieza a reconstruir un puente quemado. Esa noche, al volver a casa, me sentí rara. No era una reconciliación total, pero sí un inicio. Tal vez con ella había una posibilidad de algo distinto. Encendí una vela, me serví una copa de vino y escribí en mi diario. Hoy confirmé que el cambio empieza cuando uno deja de ser invisible. Y a veces, hasta los que parecían no ver, terminan abriendo los ojos. Lo que no sabía era que el verdadero desafío estaba aún por llegar. Porque aunque había empezado a construir mi vida en Seattle, mi familia aún no había renunciado a la idea de traerme de vuelta. Y su siguiente movimiento pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta entonces. Las semanas siguientes a mi encuentro con mi hermana me dejaron en un estado extraño. Por un lado sentía alivio. Al fin alguien de mi familia había reconocido, aunque fuera mínimamente, lo que yo había vivido. Por otro lado también tenía miedo. ¿Y si todo volvía a ser igual? ¿Y si solo era una estrategia para arrastrarme de nuevo a la vieja dinámica? En Seattle, mi vida seguía tomando forma. Me mudé a mi propio apartamento en Capitol Hill, pequeño, luminoso, con ventanas que dejaban entrar la lluvia como una melodía constante. Lo amueblé poco a poco, sin prisa, escogiendo cada objeto con cuidado. Por primera vez en mi vida, un espacio reflejaba mi personalidad, no las obras de los demás. La alcancía rosa ocupaba un lugar especial en la repisa del salón. Cada semana añadía un billete de $1. Ya eran 8. 8 semanas de mantener mis límites, de recordarme que merecía respeto. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde, al salir de la oficina, encontré a mi padre esperándome de nuevo. Esta vez no venía solo, lo acompañaba mi hermana.
Los dos estaban de pie bajo la lluvia, empapados, con rostros serios. «Clara, por favor, solo queremos hablar 5 minutos», dijo mi padre. Los conduje a una cafetería cercana. Me senté frente a ellos, con los brazos cruzados. Papá comenzó. «Las cosas han cambiado mucho. Perdí el trabajo, tu madre trabaja medio tiempo y tu hermana también está buscando estabilidad. No vinimos a pedirte dinero, vinimos a decirte que la familia está rota sin ti, necesitamos arreglarlo». Mi hermana intervino más calmada que otras veces. «Papá tiene razón. ¿No es justo que todo siga igual? Yo también fallé. Te ignoré, te menosprecié. Y lo lamento». Sentí un torbellino dentro de mí. Parte de mí quería abrazarlos, otra parte quería gritar: «¿Por qué ahora? ¿Por qué hasta que se quedaron sin recursos empiezan a darse cuenta de lo que yo viví siempre?» Papá suspiró, mirando la mesa. «Quizás porque cuando todo se desmorona, uno ve lo que realmente importa». Hubo un silencio largo. Yo jugueteaba con la taza de café, sin saber qué responder. Por un instante pensé en ceder, en regresar a esa vieja casa e intentar recomponer lo irreparable. Pero recordé todas las noches en las que lloré sola, todos los cumpleaños olvidados, todas las veces que me dijeron que era la fuerte, solo para excusarse de no estar allí. Sacudí la cabeza. No voy a volver a ser la hija invisible. Si quieren una relación conmigo será diferente, con respeto, sin favoritismos, sin burlas. Mi hermana asintió despacio. Lo entiendo y lo acepto. Yo también estoy aprendiendo. Papá no respondió de inmediato. Parecía digerir mis palabras, luchando entre la costumbre de tener control y la necesidad de cambiar. Finalmente murmuró: «Intentaremos hacerlo mejor. Solo no nos cierres la puerta del todo». Cuando se fueron me quedé sola en la cafetería con un peso enorme en el pecho. Habían mostrado algo parecido a arrepentimiento, sí, pero ¿era real? ¿O solo miedo a quedarse solos ahora que las cosas iban mal? Esa noche hablé con mi terapeuta por teléfono. «No tienes que decidir de inmediato», me dijo con calma. «Puedes marcar el ritmo. Tú controlas cómo y cuándo interactuar. No olvides que el poder ahora está en tus manos». Colgué sintiéndome más firme. No estaba obligada a perdonar de inmediato. Tenía derecho a dudar. Mientras tanto, mi trabajo seguía brillando. La propuesta de diseño sostenible fue aceptada y me invitaron a presentar el proyecto en una conferencia regional. Allí coincidí de nuevo con Marcos, el ingeniero ambiental. Nos reímos recordando lo nerviosa que yo estaba en la primera reunión. Poco a poco, nuestras charlas se volvieron más personales. Cenas después del trabajo, paseos bajo la lluvia, conversaciones largas sobre sueños y miedos. Era la primera vez que alguien me miraba sin compararme, sin esperar nada más que mi presencia. Eso me asustaba, pero también me hacía sentir viva. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una mañana recibí un correo de mi madre. No estaba escrito con el tono acostumbrado de reproches. Era breve, casi desesperado. «Por favor, ven a casa. Tu tía se casa en junio. Queremos que estés. No podemos soportar otra Navidad como la pasada. Hablemos, aunque sea por un día». Me quedé mirando la pantalla largo rato. Era la primera vez que me pedían algo de manera tan directa, sin manipulación evidente. Dudé. ¿Valía la pena arriesgar la paz que había construido en Seattle? Consulté con mi terapeuta y con mi amiga. Ambas coincidieron. «Ve solo si tú lo decides, pero establece límites. Reserva hotel, llévate a alguien de confianza y recuerda que puedes marcharte en cualquier momento». Así lo hice. Reservé una habitación en un hotel de Portland, lejos de la casa familiar. Llamé a mi amiga para pedirle que me acompañara. Ella aceptó encantada. El día de la boda llegó. El sol brillaba como si quisiera borrar las tensiones. Cuando entré al lugar de la ceremonia, vi a mis padres sentados en tercera fila, rígidos, nerviosos. Mi hermana estaba junto a ellos, vestida con un traje sencillo, nada parecido a su estilo habitual. Me vio y en sus ojos hubo un destello de alivio. Me senté al otro lado, lejos. No quería empezar un drama en medio de la boda, pero sabía que, tarde o temprano, alguien se acercaría. Y así fue. Durante la recepción, mientras conversaba con desconocidos, mi madre apareció junto a mí. Su voz era baja, pero cargada de emoción. «Clara, gracias por venir. Necesitamos hablar».
Mañana, desayuno, 9 en tu hotel, solo nosotros 3. Acepté, pero mi estómago se encogió. Sabía que aquella conversación sería una prueba definitiva. Esa noche, de regreso en el hotel, escribí en mi diario: mañana enfrentaré a mis padres con todo lo que callé por 30 años. No sé si me entenderán, pero sé que no volveré a callar. Me dormí con esa determinación grabada en la mente. Lo que ocurrió en ese desayuno fue un terremoto emocional, una conversación que abrió heridas, pero también mostró grietas de arrepentimiento en quienes nunca habían querido reconocer nada, y ese día confirmé que a veces, para sanar, no basta con marcharse. Hay que volver a mirar a los ojos del dolor y decirle la verdad sin temblar. La mañana siguiente a las 9 en punto vi a mis padres entrar al restaurante del hotel. Estaban vestidos de manera formal, como si fueran a la iglesia. Yo ya estaba allí con una taza de té entre las manos y una calma tensa en el pecho. Sabía que ese encuentro sería decisivo. Nos sentamos en una mesa apartada. Por un momento, ninguno habló. Solo se escuchaba el tintinear de los cubiertos de otros clientes. Papá rompió el silencio. Clara, antes de empezar, quiero decirte que perdí el empleo en la firma. Mamá trabaja medio tiempo. Las cosas están difíciles. Y sí, vendimos el Audi. Asentí sin expresar juicio. Lo lamento, pero entiendan que mi decisión no tuvo nada que ver con sus finanzas. No me fui por comodidad. Me fui porque no podía más con la indiferencia. Mamá bajó la mirada. El coche para tu hermana fue un error de cálculo. Creímos que lo necesitaba más que tú. Lo tuyo era un detalle simbólico. Nunca pensamos que lo tomarías así. Sentí un nudo en la garganta, pero hablé con firmeza. ¿De verdad creen que se trataba del coche o del dólar? No. Fue la confirmación de 30 años. Siempre fue lo mismo. Para ella, fiestas, orgullo, apoyo. Para mí, silencio. Yo era la fuerte, la que no necesitaba nada. Y en ese papel me perdí. Papá se removió incómodo. Hicimos lo que creímos mejor. Quizás nos equivocamos. Respiré profundo. No busco excusas, busco reconocimiento. Necesito que acepten que me hirieron, aunque no haya sido su intención. Que entiendan que yo también merecía amor y apoyo. Por primera vez, vi lágrimas en los ojos de mi madre. Tienes razón. Te subestimamos, te dimos por sentada, y ahora lo vemos. Mi padre, más duro, tardó en hablar, pero finalmente bajó la voz. Siempre confiamos en ti porque parecías indestructible. Nunca pensamos que necesitabas algo más. Quizás confundimos tu silencio con fuerza. ¿Perdón? Mis ojos se humedecieron. No era una disculpa perfecta, pero era la primera. Lo que quiero que entiendan es que no volveré a ser la hija invisible. Si quieren estar en mi vida, será bajo nuevas reglas. Respeto, igualdad, reconocimiento. Si no pueden, no pasa nada. Viviré sin ustedes. Hubo un silencio largo. Mamá asintió despacio. Lo intentaremos. No queremos perderte del todo. Nos despedimos con un abrazo contenido. Yo salí del restaurante con el corazón temblando, pero con una certeza nueva. Ya no tenía miedo de poner límites. De regreso a Seattle, todo tomó un nuevo color. En mi apartamento puse otro billete en la alcancía. Ya eran 12 semanas de resistencia, de aprendizaje, de dignidad. Mi vida empezó a florecer de formas que jamás imaginé. El proyecto en el que trabajaba ganó el premio Emerson de diseño verde. Mi nombre apareció en revistas del sector. Por primera vez mi esfuerzo recibía reconocimiento público. Cuando subí al escenario a recibir el galardón, recordé aquella Navidad. Mi hermana posando con su Audi, yo sosteniendo un cerdito de cerámica. Y pensé, miren ahora, no necesitaba su coche, necesitaba mi propio valor. Mi relación con Marcos también creció. Pasábamos tardes enteras caminando bajo la lluvia, hablando de futuro, de sueños compartidos. Con él aprendí algo que nunca había sentido, la diferencia entre ser tolerada y ser realmente amada. Y mi hermana poco a poco empezó a escribir. Mensajes sencillos. Hoy tuve un buen día en el trabajo. Estoy aprendiendo a ahorrar. Gracias por escucharme aquella vez. No éramos amigas íntimas, pero estábamos construyendo algo nuevo lejos de la sombra de mis padres. Con el tiempo, incluso mamá y papá vinieron a visitarme a Seattle. Fue raro al principio, como caminar en un terreno minado, pero hice valer mis límites.
Les mostré mi apartamento, mi oficina, mis amigos. Ya no era la hija invisible. Era una mujer con una vida propia. La Navidad siguiente decidí hacer algo simbólico. Invité a mi familia elegida, mi amiga, un par de colegas, mi vecino que me enseñaba cerámica y hasta Gloria, la camarera del diner que me había consolado aquella noche en la carretera. Cocinamos, reímos, brindamos. En la mesa no había favoritismos ni comparaciones, solo afecto sincero. Al terminar la velada saqué la alcancía rosa. Estaba llena de billetes, uno por cada semana de mantenerme firme. Abrí la ranura y los conté. 52. Un año entero de resistencia, de autovaloración. Me quedé mirándola en silencio. Aquello que una vez fue un símbolo de humillación se había convertido en mi trofeo más valioso. No porque guardara dinero, sino porque guardaba dignidad. Esa noche antes de dormir escribí en mi diario: aprendí que a veces la familia no siempre es un lugar seguro, que el amor no siempre llega de donde lo esperamos, pero también aprendí que uno puede construirse su propio refugio, rodearse de personas que te ven y te respetan. La alcancía no me recuerda lo poco que recibí, sino lo mucho que aprendí a darme a mí misma. Y mientras apagaba la luz, comprendí que el verdadero regalo nunca había sido un coche ni un dólar. El verdadero regalo fue el coraje de decir: basta, yo valgo, yo elijo mi vida.